Bueno, más que charla, les voy a contar mi experiencia con Aurelia. Y porque hace meses que viene jodiendo que dé la charla porque hablo de Aurelia y nadie lo conoce. Ya voy a explicar bien por qué va. Bueno, Aurelia es un framework. Listo. No, bueno. Antes de seguir voy a tirar un par de warnings. Sí. No les vengo a vender a Aurelia. No es, vayan y úsenlo ya. Es lo mejor que hay. Es lo que han estado buscando toda su vida. Esto está basado en lo que yo he probado, en lo que he usado. No les estoy leyendo tutorial ni otra charla que ya he dado. No soy un experto, lo llevo usando hace un tiempo. Hay cosas que todavía estoy descubriendo. Si hay alguien acá que lo haya usado, awesome. Nadie le va a decir, pero vamos a creer todo. Perfecto. Si le siguen gustando otro framework, está perfecto. Es mal, eso espero. Y lo último, no traten de buscar las cosas malas, las junté y se las voy a contar al final, porque no les voy a tirar flores sobre Aurelia, tiene unas cosas bastante dolorosas. Así que bueno, arrancamos. Les voy a tirar la historia de cómo llegué a esto, porque es más, si ustedes se fijan en los top hoy de todos los frameworks que hay dando vuelta, ni lo mencionan. Y eso es por un lado porque, como la mayoría sabe, la comunidad de JavaScript está muy dirigida por el hype. Mucha gente está con Redux, está copado y todos se mueven a Redux. Vue está de moda y vamos todos a Vue. Pero hay un montón de frameworks que están buenos, que están ahí dando vuelta y no tienen la misma publicidad que Vue, React, Angular. Mithril es un caso, está bueno. No sé si alguno conoce Riot. Riot está copado. Polymer hace rato que no tiene novedad. Está ahí, pero no tiene la misma atracción que los otros. Hay un montón de frameworks, pero que no son populares porque la mayoría de la comunidad se mueve por lo que están haciendo los 5 que están al lado. No hay mucha prueba y salida de ahí. Yo les voy a contar ahora, bien cortito, cómo llegué a Aurelia. Yo venía estaba usando Require y Backbone en la época y apareció Angular. Y me pareció una cagada. No me gustó para nada, honestamente. Angular 1.3 creo que en esa época no estaba usable para nada. Tuve un rato, me molestaban cosas como, por ejemplo, acá casi todos han usado Angular 1 alguna vez. ¿No? Bueno, poniendo de corto, Angular tiene unos problemas de performance muy copados. En esa época que ya estaba definido AMD, UMD, cayeron con su propio sistema de inyección de dependencia. Tenía varios detalles medio molestos. Y ahí estuve un rato y me tuve que pasar a React. Y al principio lo odié también porque lo primero que dije cuando vi JSX fue esto es una basofia y nadie lo va a usar nunca. Estuve mal. Bueno, lo mismo dije de jQuery y acá estamos. Para mí pronto te ver el futuro, pero bueno. Estuve usando React por un tiempo y me acostumbré y al final JSX, pensar que tu HTML es una función, la verdad que me terminó gustando. Y la mezcla con el mismo tiempo de usar ECMA 6, fue como que tenía un setup lindo. ECMA 6, Webpack, React, tenía server rendering, muy copado. Pero como todos los que laburan en la empresa saben, hoy tienen el proyecto copado, mañana les toca volver al proyecto que no les gusta. Así que tocó volver a Angular. Y volver a ECMA 5 y Grant. Y bueno, y template generado con Yeoman. Bajó un poco las ganas. Pero por ahí encontré una starter con Angular 1.5 que había empezado a empezar a mover con components. Webpack para meter transpilación, bandleo, copado. Y más o menos terminé con un setup que me gustaba. Angular sí no me hacía muy feliz, pero me podía sentar a escribir una aplicación y el framework era fácil me orientaba fácil, porque era un framework completo, que eso con React
por un lado me gustó porque me daba mucha libertad, pero por el otro terminé implementando las mismas cosas múltiples veces, de distintas formas, hasta que quedó en una que me gustaba, porque todos saben, React es una librería, no es un framework, te da como un ecosistema, pero no es restrictivo, o sea, podés hacer lo mismo de muchas maneras. Bueno, así que estaba cómodo con Angular, pero como la mayoría saben, Angular está en camino de deprecación y aunque ya todos sabemos que Angular 1 se va a convertir en el XP de los frameworks, lo van a seguir usando aunque esté terminado ya deprecado, había que buscar otra cosa. Y ahí fue que me puse a estudiar frameworks. Y no les voy a contar por qué desestimé los otros frameworks, porque va a generar discusión. Muchos que defienden el framework que les gusta. Bueno, encontré a Aurelia porque me pareció que era como pareció un buen salto desde Angular 1 que todavía tenía sentido y no era pasar a Angular 2 donde, no le voy a decir que esté malo, a mí personalmente no me gusta, pero es otro framework. Sabemos que es totalmente otro framework. Así que me puse ahí a estudiar un poco Aurelia. Y algo que me encontré es, Aurelia está verde. Todavía presentaba unas ideas muy copadas de las que les voy a hablar ahora, pero estaba verde y no daba para seguir para adelante. Así que lo dejé ahí, lo seguí viendo, probé un par de aplicaciones muy chicas, pero no era el momento de moverse a Aurelia ni ponerse a usar. Lo que sí, suscribí al newsletter, tiene newsletter, y tiene un ciclo de desarrollo muy copado. Te van tirando cada mes, te van tirando los updates, tienen un roadmap súper claro, y por quarter van tirando si llegaron a cumplir todas las cosas que prometieron, o si están ahí, y viene bastante bien. Así que ahora, ¿de dónde salió Aurelia? Aurelia lo hizo un loco, lo hizo una empresa, pero la verdad lo hizo un loco que estaba en el core de Angular 2. Por diferencia de opiniones, se terminó yendo y voy a hacer mi propio framework. Fundó una empresa, hizo Aurelia y es realmente muy parecido a Angular, así que se nota que el loco venía de Angular, porque lo sentís como una evolución natural de Angular 1. ¿Qué es lo que está tan copado de Aurelia? Conceptos básicos, no estamos hablando de features, sino por arriba, ¿qué es lo que está tan copado? De paso, los slides están en inglés porque los voy a reusar varias veces, así que por eso, siempre digo lo mismo. Bueno, ahí tenemos una lista. El primero es up to date, es lo mismo que hacían, es moderno, no sabía qué buscarle, es actual. O sea, está escrito en ECMAScript 6, sigue estándares tanto de JavaScript como de HTML. Historia en todo más a Web Components. Si bien los componentes que generan no son estrictamente Web Components, Aurelia tiene un plugin oficial que convierte tus componentes a Web Components, siguiendo el estándar de Web Component 1.0, creo que es el último. Bueno, modular. Hoy en día casi todos son modulares. Tenés un montón de paquetes que puedes configurar cuando seteas el framework, dependiendo de las necesidades de tu aplicación. Convention Over Configuration, algo que hasta donde tengo entendido hizo muy famoso, al menos en el mundo de JavaScript, Ember. Por seguirlo, y es básicamente, podés hacerlo como vos querés, pero si seguís estas convenciones, el framework se encarga del resto. Es básicamente como tener Smart Defaults. Proper Separation of Concerns. ¿Por qué proper? Porque Separation of Concerns correcta, que es básicamente tener por un lado el JavaScript, por un lado el HTML, pero acá está bien hecho, y ahora ya cuando pasemos a los siguientes slides les voy a mostrar por qué pienso que está realmente bien hecho. Un small footprint significa que vos abrís los controllers o los views y no ves ng tags, b tags, no ves JSX. Parece que el framework no lo notas al framework y los controllers. Y es muy fácil de aprender. Realmente, después, en algún momento de los slides está el link al sitio donde tienen un video de 5 minutos que te muestran cómo hacer un to-do list. Y es estúpidamente fácil. Es más, el controlador del único componente que utilizan no toca Aurelia en ningún momento. Súper claro. Ahora vamos parte por parte
en cada uno de sus ítems. Es moderno, up to date, no me quedó espacio para el título, así que lo clavé por ahí. ¿Todos leen? Traté de ponerlo lo más grande posible sin que se me fuera de miércoles. Esto está sacado del ejemplo de TodoList que les hablaba recién. No se ve a Aurelia. Ahí vos tenés, incluso si todo no está definido, el objeto que importa de arriba, podemos decir que puede ser un objeto, un diccionario plano, no pasa nada, pero si te fijan, en el constructor definís las propiedades que tiene el controlador, un add to do, que pushea un nuevo to do a la lista, nada más, y un remove to do. No tenés nada, Aurelia. Es un manejo de ítems en una lista. Esto también, voy a rehusar, no lo puse en ningún lugar, pero acá también dejo en claro el punto de la small footprint. Es súper básico, está hecho con clases, o sea, una cosa que me faltó mencionar es, Aurelia por convención se refiere a los componentes como módulos, o sea, que usa los name export, o sea, vos ahí te fijas que la clase que está definiendo app le está exportando, es porque espera que de todos los archivos JS exportes algo con el ID que está buscando, con el nombre del componente, con el nombre del servicio, con whatever. Todo sale con módulos, el estándar de módulos de ECMAScript y basado en clases. Esto es la view para el controller de recién. También sacada del ejemplo. No se preocupen por leerlo bien. Si ven, es un H1, un formulario para agregar un to-do y nada más. Ni siquiera está listado los to-do, es solamente agregarlo. No me fijé que no estaban listados los cosas cuando lo copié. Me acabo de dar cuenta. Highlight, template. Todos los componentes usan el tag de HTML template y crean un shadow DOM. O sea, los estilos están copiados ahí adentro. Interpolation, que básicamente es poner los valores del controller en el template, en vez de usar la sintaxis de handlebar que usan muchos, usa la de ECMAScript. Pesos, llave y el nombre de la variable dentro del controller. No hay tags, atributos prefixados cuando llamas a funciones del controller. Normalmente son acción o un atributo que ya es estándar del componente, punto la acción que quieras llevar a cabo con el controller. En este caso es trigger, llamar a una función del controller. Es bastante claro, ¿no? Form en el submit, que llame a la to-do. Binding en los templates. En vez de ngbind, llave, variable o whatever, vos sabés que el value es el value del atributo que querés setear. Punto .bind, le decís que lo bindea el controller. Y acá hay un convention que está muy copado con Aurelia, ahí se da cuenta que vos estás llamando el binding en un input. Así que lo que hace automáticamente es crear un binding del tipo un doble binding, two-way binding, va y viene. Pero vos tranquilamente, de la misma forma que pones value.bind, puedes poner value one-way bind, two-way bind, creo, ya había un tercero que no me acuerdo. Pero es bastante claro a la hora de leerlo lo que va a hacer. No hay más nada, creo. Sí. ¿A qué me refería con modular y easy to configure? Bueno, si bien tenés que importar, ya te viene con un montón de módulos by default, este es como el entry point del framework donde le configurás y le agregás plugins y sería como un React DOM render. De acá sale Aurelia. Vos lo configurás con qué plugins, servicios del framework o cosas querés usar y después pasás al start, que va a levantar todo el framework, que es una promesa, y después lo seteas en el DOM. Ahí no se nota y no hice el highlight, pero el set root es directamente en React el React DOM render.
nada más que ahí está asumiendo que vos tenés un div o un elemento que se llama app, y ahí se va a terminar renderizando. Pero vos lo puedes cambiar, lo puedes poner en los elementos que vos quieras. Es más, no lo incluí en esta charla, pero con Aurelia puedes hacer Progressive Enhancement, que es más o menos, no sé si se acuerdan de la charla que dio Atas con Vue, de ir agregando componentes de a poco. Bueno, con Aurelia también lo puedes hacer. Tenés que configurar un poquito más, pero bueno. Esto es una configuración básica. Acá tenés configuración sin usar, por ejemplo, ahí tenés, en la anterior tenés un preset, que es el Basic Configuration. Pero si querés poner todo manualmente, ahí tenés el binding, los default resources, el historial, el router y el manejo de eventos. Y el tercer ejemplo es uno que use yo. Este es uno real que escribí yo, que es la estándar, que trae lo normal para una aplicación con formularios y ruteo y validaciones. No, la validación lo tuve que crear como plugin, mira cómo les mentí. Global Resources es agregar un componente, un servicio o algo que esté disponible en todos los otros componentes, porque ahí les voy a mostrar cómo funciona. Cuando lleguemos al Separation of Concerns, ahí van a ver cómo funciona el scoping de servicios y componentes. Conventional Configuration. ¿Por qué le puse un asterisco convention? Porque estuvo discutido feo en el repositorio de Aurelia, que si bien Conventional Configuration es una frase que se usa mucho en la industria, esto debería ser defaults, porque es la verdad, son todos defaults que vos podés cambiar a todo momento, pero se entiende, por Conventional Configuration se entiende qué es lo que hace. Saltamos, no le iba a mostrar, acá no tengo ningún ejemplo porque que es mostrarle una función sin parámetros porque tiene defaults, no hacía gracia, por eso pasamos. Proper Separation of Concern. Separation of Concern, básicamente en un framework web es, tenés tu view por un lado, tenés tu controller por un lado, tenés tu servicio por el otro, no tenés todo junto. ¿Y por qué creo que Aurelia lo hace bien? Es porque en la view le decís qué componentes de la view querés usar. A diferencia de tener un controller importando recursos para que una view use. Vos haces los require de los componentes que querés usar en tu view desde la view. ¿Querés importar una stylesheet? ¿Por qué deberías importar el stylesheet en el controller solamente para que Webpack le detecte y termine un bundle si el controller no es el que usa la stylesheet? Es el componente, es la view, perdón. Acá lo importas desde acá con un require, que si bien esto defienden tanto a estándares, tengo entendido, si no me equivoco, que deberían haber usado link rel import. Bueno, usan require. Importar componentes más sus controllers. Y acá tenemos un ejemplo posta de un componente presentacional. En Aurelia puedes tener componentes sin controllers así suelto que no estén relacionados al JS y puedes hacer el require del HTML derecho. Yes. Lo que tiene, que no me hace muy feliz porque en su momento se lo ardía mucho Angular, que Angular tiene el engineit para definir variables en los view. Yo se lo ardía a Angular porque no me gustaba que el view empezara a declarar propiedades de lógica cuando quería encapsular cierta lógica en el controller. Pero, por ejemplo, en este caso en el que podés hacer un componente presentacional con una view sola, sin un controller, Aurelia también te deja, tiene un tag let que te deja definir una variable que puedes usar entre los bindings y terminar con un componente que no tiene controller y tiene lógica. A alguno le puede gustar, a otro no le puede gustar, a mí no me gusta. Bueno. Small footprint. Ya se lo mostré. Cuando les mostré la clase, les mostré que no había mucho código Aurelia ahí. Muy fácil de aprender. Yo estaba acostumbrado, cuando me preparé para esta charla, ahí tenía la siguiente y iba a saber qué les iba a mostrar. Ahí tengo lo mismo, así que no sé, creo que era el link. Sí. Aurelia.io/learn. Está muy copado lo que han hecho porque tienen de los mismos autores del framework, tienen libros,
cursos en Vimeo. Hay un curso en Pluralsight que son como 6 horas. Yo lo hice y está muy bueno, lo cubre de punta a punta. Yo ahora le estoy mostrando pequeños detalles, pero de la misma forma que todos los frameworks, tenés las cosas fáciles para levantar una app rápido y después puedes llevarlo del otro lado y hacer cosas súper avanzadas. Esto está bueno, ahí está mencionado el curso de Pluralsight, no se preocupen por los links, al final de los slides los voy a mostrar de nuevo. Siguiendo. ¿Cómo lo uso? ¿Qué features tiene? Y estas son las que voy a cubrir básicamente. Tiene un CLI, se lleva bien con Webpack, sigue el MV whatever pattern, como toda la mayoría de los frameworks actuales excepto React. Tiene componentes y custom elements, ya vamos a ver eso. Custom attributes, que para los que usaron Angular son directivas. Tiene un buen sistema de inyección de dependencias. Tiene TypeScript. Yo sé que a algunos les va a aparecer un feature, lo tenía que poner ahí. Tiene TypeScript, tiene types. Tiene server-side rendering. Esto es algo muy copado porque cuando yo empecé a usarlo no tenía y estaba puesto en el roadmap para mediados de este año. Llegaron con el delivery. Llegaron bien, está todo documentado en el sitio de ellos. Si superan todo el rosado del sitio de la documentación, hay muy buena info. Han escrito muchas cosas. El Aurelia Store, que salió hace muy poquito y es básicamente, ¿alguien ha usado, conoce lo que es Movex? Es muy parecido a Vuex, es el de, bueno, es muy similar. Tiene una store para state management así. Y es muy fácil de testear. Y esto no es un feature que te lo vendan ahí. Si vos ves los controllers, es muy fácil de testear. Porque no tenés que moquear un montón de cosas del framework a la hora de testear. Si fueron a mi charla de Jest y le escucharon, testear con Jest clases es una huevada. Bueno, tiene un montón de otras features, pero la tenés que hacer corta, así que les tiré unas de las que me parecieron importantes, en las que me fijé a la hora de validarlo, si lo podía usar para una app o no. La Aurelia CLI es exactamente lo mismo que el Angular CLI y todos los otros CLI. Lo instalas global o lo instalas local, creas una nueva y te da un setup paso por paso para levantar una aplicación. Está bueno. No soy fanático del CLI, hasta que no entiendo algo de punta a punta, no me gusta que me genere magia oscura que no sé si puedo editar o no. Pero está bien. Se lleva bien con Webpack, con una estradita. ¿Por qué? El CLI te puede armar un setup con Webpack o con JSPM o con System.js o con Require.js. Hay tutoriales de integración con Webpack en el sitio de ellos y tienen un esqueleto, un template en el repositorio donde pueden ver con Webpack, pero jodido de esto es, desde mi punto de vista, es la integración esta con Webpack la hizo alguien que sabía Aurelia y aprendió Webpack. No alguien que sabía Webpack y aprendió Aurelia. Así que tiene como muchos workaround y plugins por este lado, plugins por el otro. Lleva un rato. Vamos, está en la parte de los pains de Aurelia, es el setup. El MV, whatever pattern, lo están usando todo. La mayoría de los frameworks que tienen la view separada lo usa, es básicamente el binding, volver del binding al controller, no hay nada nuevo acá. Componentes y elementos. No, me pasa. Componentes y elementos, esto es... Los componentes en Aurelia son un juego de un view controller y una view. Y después tener los custom elements, como los llaman ellos, que son un juego de un controller y una view. La posta es que no tengo una pálida idea cuál es la diferencia. Unos los podés routear, los otros no, pero más allá de eso, esto está cargado en GitHub y en Discuss. Que alguien explique la diferencia entre esto, porque están ahí, no...
la mayoría de la comunidad cree que los custom elements van para el lado de los web components, no, que los components van para el lado de los web components, pero no hay nadie de Aurelia que haya dicho, no, esto es así y esto es así. No, están ahí. Tenés dos tipos diferentes de hacer componentes. En realidad tenés tres, vamos a llegar a eso, pero los básicos son estos para hacer componentes. Custom attributes, que son directivas. Esto es un ejemplo de cómo hice el ng-class de Angular 1 en Aurelia en 2 minutos, porque no tenía nada como eso y me parecía súper útil. No, le puse ng para mostrarlo acá. Creo que se llama... Claro, tenía otra cosa, un OP creo. ¿Sí? Angular 1 de aquí. Probably. Como verán, es de nuevo como las otras cosas que les mostré antes. Es el atributo, punto, lo que quiero hacer. Acá le hago que haga el video con el objeto ese que le estoy pasando. Y esto, si parece una locura, el código parece gigante, me queda sin espacio de nuevo para el título. Pero es como bastante simple de seguir y le hice highlight, así pueden verlo bien. ¿Lo leen todos? ¿Se entiende más o menos? Import, inject. Porque de paso acá explico también la inyección de dependencia, que era el siguiente punto. Vean, ahí está el título. La forma que funciona el inject acá es importando inject desde el framework y usándolo como un decorator. Y le pasas el servicio, el elemento que vos vas a inyectar. En el caso de este es una directiva. El objeto de element es un global del browser. Si abren la consola de Chrome y escriben element, van a ver que existe. Es la definición del web element. Se lo inyecta como dependencia, que como hacen todos los frameworks, como lo he visto en Angular 2, en Angular 1, lo recibís en el constructor, lo asignas a una variable local. Lo siguiente es bind, que esto es un on-init o un component did mount, whatever. Este es el lifecycle hook que se ejecuta cuando se levanta el componente con este custom attribute que declaramos. Lo único que hace es decirle, llamar un método que updatee las clases SS, que ya lo vemos al final, el método ese. El método por ahora se puede llamar la Lala, que le dice con el valor que recibió el binding. Lo botón de atrás no funciona, pero les quería mostrar el binding de nuevo. No anda. ¡Ah, me pasé! Ah, no, ahí volvió. Alto delay. Ese es el value. El value es ese objeto que dice agregarle la clase -error si el valor de la propiedad error message del controller es truthy. ¿Truthy? Sí, whatever. Vale, ya vimos la inyección. Hace que se ejecute. Cuando cambia el valor del atributo, ¿qué pasa? Lo mismo, llamamos al método que datea las clases. ¿Y qué hace el método que datea la clase? Un toggle de la clase. Se fija si el valor es truthy y la agrega o la borra usando la API del DOM. Ninguna abstracción necesaria ahí de add class o whatever. Usa el class list, que es el del elemento nativo. Eso es todo. Eso es todo el código para un ng-class en Aurelia. Está hecho con TypeScript. No, como puse en la lista, algunos lo van a encontrar en una feature. Tiene los types, el código está todo escrito en TypeScript. Al principio, cuando yo entré, cuando me puse a verlo, no estaba y lo estaban evaluando porque creo que en ese momento Vue también arrancó sin TypeScript y después migraron. Y estaban viendo como patrón en varios frameworks hacer lo mismo, y dijeron, bueno, vamos a hacerlo TypeScript. Server-side rendering, lo que te dije antes. Llegué y no estaba, lo prometieron e hicieron el delivery. Very copado. No debería haber descrito los ítems cuando mostré la lista, porque es exactamente lo mismo ahora. Esto es MoveX, Vuex, es un state management. Tiene... De nuevo, como les dije antes, lo que me gusta de Aurelia es que está todo muy bien documentado en el sitio y es fácil de buscar. Y de esto hay un montón. ¿Y es fácil tu test? No hice ningún test. Es lo mismo que les dije antes. Test, si vos haces... Lo que está bueno esto es el CLI, así como cuando se atiende un proyecto nuevo, te deja elegir Jest como test runner, como test framework, o whatever.
Ahora la posta, lo que les dije, no busquen los errores, les voy a contar sobre lo feo de Aurelia. Lo que a mí me molestó mucho. ¿Eh? Luego el nombre, sí. Sí, sí, de esas cosas no puedo decir nada. El de View. ¿Eh? Eh, el setup y el tooling es salto dolor, porque de nuevo, si usas el CLI, te resuelve todo mágicamente, pero como que terminas teniendo que configurar una Aurelia JSON de la misma forma que creo que Angular tiene el Angular JSON. Cada vez que agregas una dependencia, si no está exportada como módulo de ECMAScript, tenés que hacer unos shim como los que hacíamos en la época de Require.js. Alto dolor para cuando tenés que agregar una dependencia. Lo peor es que todos los videos que muestran el ejemplo de cómo hacer esto usan jQuery. La dependencia que muestran es jQuery. A mí me llevó un rato sacarlo a andar con Webpack, pero de nuevo, porque el esqueleto hecho en Webpack que te proveen ellos y el tutorial es alguien que sabía Aurelia y tuvo que aprender Webpack, no alguien que sabía Webpack y vio cómo hacer andar a Aurelia. Es más, para Webpack, acá muchos usan Webpack, entonces saben lo que es el plugin de Extract Text, que le saca el CSS en un bundle, que ahora lo han cambiado por el CSMin no sé cuánto. Bueno, si usas eso con Aurelia y tenés tags de import de CSS en tus componentes, el CSS termina dentro del bundle y dentro del bundle.js. Sí, tuve que escribir un plugin para Webpack para que los ignorara cuando los metieran en el JS y dejara solamente los que estaban en el CSS. Pero me mató la posibilidad de cosas como CSS modules. Bueno, setup y el tooling es alto dolor, lleva un rato, pero una vez que estás dentro del framework es todo smooth y maravillas. Composition, Component y Custom Element. Como le dije recién, Component y Custom Element. Nadie nos dice cuál es la diferencia. Están ahí. El único detalle mínimo es que cuando declaras el router, cuando configuras el router, que lo puedes configurar. Un detalle chiquito del router que no lo incluye en ningún lado es cuando vos le decís esta ruta corresponde a este elemento, a diferencia de otros frameworks, le decís el nombre, el path del módulo y automáticamente ya rutea ahí y el mismo componente le puede decir quiero que este sea mi título, quiero que podés navegar a este componente o no. Eso está muy copado. Pero bueno, volviendo a esto, los componentes los puedes rutear, los custom elements no. Eso es todo lo que hay en un mensaje de Discuss. Nada más, no hay nadie de Aurelia que nos diga la watch. Y después Composition, eso es algo que se siente incómodo de usar en Aurelia. No puse un ejemplo, pero es, abrís un tag Compose y adentro pones un tag que linkea a un HTML y un tag que linkea al nombre de un módulo. Y eso te hace un componente con la view siendo, el HTML se convierte en la view y el JS se convierte en el controller. Teniendo dos formas distintas de hacer componentes, ¿para qué carajo vamos a usar eso? Nadie sabe. Es más, se lo dije al autor del framework, que se siente awkward usar esto, si ya tenés la otra forma. No. Sí. Lo bueno es que te responde, vos le haces un ping en GitHub y está todo el día el chabón. Y hay todo un equipo. Cuando recién me metí con esto, casi que estaba él solo y era otra de las razones por las que no me gustaba, es un framework de tamaño que está dividido en un montón de módulos y tiene idea de llegar a un alcance gigante, pero es un solo chabón, no tiene sentido. Y durante los últimos meses, desde ese momento se incorporó un equipo grande. Son más de 25 personas que están full time laburando en el framework. Finalmente, Build with Aurelia, un sitio de ejemplos que no sé si lo hostearon en Datatec, pero se cae cada 20 minutos. No es que no te cargue el JavaScript, no te cargue el sitio. Y ni siquiera con un error HTTP lindo, te tira un error creo que del IDS, no sé. Bueno, es que hay un detalle, lo ha adoptado mucho, Abril lo adoptó mucho la comunidad de .NET.
Al parecer con el Entity Framework. No tengo idea. Bueno, vi varios tutoriales de que juega bien con el Entity Framework. Ah, mira vos. No, nada de .NET, así que... Por favor, ¿no preguntas? ¿Alguien? No. ¿Hay más? Eso está... No, te estaba por decir, hay un documento, estoy tratando de acordarme la palabra, porque era interoperabilidad. Ah, gracias. Bueno, hay un documento sobre eso, pero no he visto de React. He visto con Angular, con Vue y con Polymer. No me acuerdo de haber visto de React. Pero de nuevo, podés hacer Progressive Enhancement, así que podés tener las dos cosas corriendo. El browser se te va a hacer miércoles, pero podés tener las dos cosas corriendo. ¿Eh? Si tenés 16 GB, no. Si tenés 16 GB de RAM, no. No sé, pero tener Aurelia y otro framework corriendo, yo no lo recomendaría para una página. Performance-wise, no. Sí, si vas a mobile, olvídalo. Hace poco hicieron una, perdón, me hiciste acordar. Hace poco, sí. Yo te voy a creer entonces. Vamos a empezar a migrar aplicaciones parte por parte, Mauri. No. No, pero hay una integración creo que con Ionic. Sí. No soy experto, no tengo, no. Hasta ahí no, la parte mobile no me puse a ver. Sé que juega muy bien con Electron también. ¿Más preguntas que probablemente no pueda responder? Les estoy siendo sincero, hermano. ¿Alguien? ¿Ah? Awesome. Pasamos al último. Ahí es un GIST que tiene los links a la slide, a algunos recursos de Aurelia y una jugada del Vir.js. Eso es todo.